Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de bases generales para el entrenamiento o de cómo entreno, tocamos tres temas. Uno de ellos son las evaluaciones, las cuales yo hago este video con el objetivo de indagar sobre ese tema en sí. Pero sin embargo, me gustaría a posterior también ir desarrollando esos tres temas que toqué para brindarles información. Necesito que comenten en este video, ya que vamos a realizar un sorteo con las personas que comentan sobre suplementos. Van a sortearse proteínas y creatina, que ya hablé con una marca, como agradecimiento a la compañía y al aguante que me están haciendo con esto. Este es un video el cual tiene un fin únicamente informativo, en el cual lo pueden tomar como un podcast, tomando unos mates o haciéndome el aguante. Cuando hablamos de mediciones u evaluaciones, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué nos ayuda y por qué la debemos hacer? La idea de las mediciones o evaluaciones a nosotros nos van a dar datos específicos, ¿sí? O dentro de todos relativos, y nos va a dar una idea de dónde estamos parados y en caso de que sea yo el entrenado, o con quién voy a trabajar en caso de que sea el entrenador. Punto, paréntesis, no hay que entender únicamente al cuerpo, ¿sí? Por datos. Que yo obtenga números más altos no quiere decir que voy a ser el mejor atleta de todos, no. En sí solamente son datos relativos los cuales me van a ayudar de vuelta a saber con qué tipo de cuerpo biológico estoy trabajando. Esto no quita que hay que entender al cuerpo no como solamente biológico, sino atravesado por todo un contexto, por toda una historia, por toda una sociedad. ¿Qué me brindan estos test, estas mediciones? Me van a brindar diferentes datos. ¿Qué tipo de evaluaciones tenemos? En el video anterior le había mostrado una de las evaluaciones más fáciles para hacer en caso de querer entrenar y arrancar los entrenamientos, que es el de la foto, que ese lo pueden ir a ver en el video anterior. Y después lo dividimos en tres tipos de evaluaciones. El primer tipo de evaluación tenemos los test de flexibilidad. ¿Para qué sirven sobre todo estos test de flexibilidad? Me van a permitir ver los acortamientos de mis músculos con respecto a lo que yo practico, a lo que yo hago, el tipo de grupo muscular debería trabajar mucho más, los rangos de movilidad, todo eso lo vamos a ver a la hora del test de flexibilidad. ¿Por qué digo rango de movilidad en test de flexibilidad? Porque si bien la flexibilidad no va solamente en que tengo acortado el isquio, sino va a lo muscular, sino también va a lo postural de acorde a las articulaciones. Y que yo no llegue sentado a la punta de los pies no quiere decir únicamente que tenga acortados los isquios, sino también que quiere decir que tengo una mala postura en la pelvis, ¿okay? La cual me va a permitir, o mejor dicho, no me va a permitir llegar hacia la punta de pies. Entonces tratar de desbloquear esa mala postura para poder mejorar mi rango de movilidad articular, como también de flexibilidad o estiramiento muscular. Dentro de los test de flexibilidad tenemos dos, los más generales y los que pipí cucú quedan muy bien. El primero es el test de Wells y el otro es el mejor de todos, que es el de sentadilla de arranque o la sentadilla FMS. El test de Wells es una prueba que se realiza para ver sobre todo el acortamiento de los músculos isquiotibiales, como así del rango articular de movilidad de la zona lumbar. Te voy a enseñar en realidad cómo se realiza ese test y segundo, cómo poder ir mejorando en caso de que los resultados salgan que no sean los esperados, mejor dicho. La idea de este test es estar sentado, ¿sí? Boca arriba, con las piernas extendidas hacia adelante. En lo posible se realiza con un flexómetro, el cual me va a medir la cantidad de centímetros los cuales yo, a medida que me voy flexionando hacia adelante, voy logrando. Pero en caso de que no, y vamos a hacerlo así más casero, para que todos lo puedan realizar, simplemente vamos a poner como parámetro que la punta de los pies va a ser 0. De los pies hacia adelante van a empezar a sumar entre 1, 2, 3, 4, 5 y del 0 o de los puntas de los pies hacia mí van a ser -1, -2, -3, -4. La idea es que vos flexionándote con tu tronco vayas a tratar de tocarte la punta de los pies. Cuanto más alejado del 0 estés, el resultado va a ser positivo y cuanto menos va a ser con números negativos. ¿Qué es lo que pasa cuando el resultado da negativo o qué es lo que pasa cuando el resultado da positivo? Si da positivo el resultado, quiere decir, primero, que hay relación, ¿sí?, entre la pelvis y la zona lumbar, que hay una buena relación. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de gente que realiza este test pasa en muchos casos, se tira hacia adelante y se queda dura.
Y vos le decís, pero tratá de flexionar, y se queda duro, y se queda duro, y se queda duro. Bueno, ese bloqueo que se produce es por una mala postura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para trabajar y para que ese número que está en negativo, hablando de personas que no puedan llegar a la punta de los pies, vamos a tratar de mejorarlo. ¿Cómo? Bueno, que esa misma persona se ponga en la misma posición, pero ahora lo que va a hacer es flexionar las rodillas y tratar de llegar hasta donde pueda. En la mayoría de casos logra llegar a la punta de los pies. Le vamos a pedir que se mantenga en esa posición, le vamos a enseñar a respirar, una inhalación por una exhalación a medida que nos vamos acercando, y que después la reincorporación para volver, que sea mirando los tobillos, las rodillas, el ombligo y hacia adelante. A medida que va avanzando, nosotros le vamos a ir pidiendo a esa persona que de a poquito, manteniendo las manos en la punta de los pies, vaya extendiendo las rodillas. Al cabo de 5 o 6 repeticiones, esa persona va a lograr, dentro de todo, a extender las rodillas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que funcionó? No. Es un proceso en el cual tiene que ver también incluida la fascia, ¿sí? Que está demasiado tensa en la parte de los músculos isquiotibiales, pero sobre todo lo que quiere decir es que esa persona está empezando a desbloquear su zona lumbar con respecto a la pelvis. ¿Okay? Está comprendiendo que la pelvis y la región lumbar están separadas. ¿Okay? Si bien están unidas respecto a las articulaciones y demás por el sacro y X cosas, pero sin embargo ambas tienen independencia con respecto a su movilidad. Ese es nuestro objetivo como primer test. El segundo test que presentamos es el de la sentadilla de arranque o sentadilla FMS. Se va a realizar con un bastón, ¿sí? Lo van a poner a altura de su cabeza, los brazos a 90 grados más o menos, y desde ahí van a extender con las manos hacia arriba. Desde esa posición lo que vamos a hacer es bajar en posición de sentadilla. ¿Suena fácil? Sí. ¿Es fácil? Para nada. La sentadilla lleva años tratar de hacerla. ¿Okay? Es un proceso larguísimo. En la sentadilla FMS, ¿qué podemos ver? En la sentadilla de arranque, nosotros lo vamos a tener que ver de 3 posiciones. Uno de frente, uno de costado y otro de espaldas. ¿Qué podemos observar en esta sentadilla de arranque? Primero, el rango de movilidad de la dorsiflexión de tobillos. A la hora de bajar con los brazos extendidos, nuestro atleta, nuestro sujeto, nuestro alumno, lo que hace es bajar y quedarse a la mitad. Entonces ahí nos empezamos a notar diferentes, empiezan a saltar diferentes puntos a trabajar. Empieza a bajar el sujeto y levanta levemente los talones, o sea, se queda más en la punta. Eso quiere decir que hay un problema en la flexibilidad del tobillo, ¿sí? Entonces tendremos que trabajar como primer punto eso. Segundo punto que podemos llegar a trabajar, la rodilla, la biomecánica de la rodilla. Vamos a sacar la ideología de que la rodilla no tiene que pasar la punta de los pies, es completamente erróneo. Tiene que pasar la rodilla la punta de los pies. Eso en otro test se evalúa también. La rodilla más o menos tiene que alcanzar una distancia entre la punta del pie y una inclinación hacia adelante aproximadamente mínima de 5 centímetros, 6 centímetros, para proteger también los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Entonces, la segunda es la biomecánica. Al momento de bajar, el sujeto lo primero que hace es flexionar las rodillas, por lo tanto se va hacia adelante. Eso nos implica también sobre que, primero, hay un problema en la dorsiflexión y segundo, hay un error en la biomecánica a la hora de sentarnos. Tercero, de manera frontal, lo que nosotros podemos ver es cómo el sujeto se empieza a inclinar hacia adelante, hacia nosotros, por una debida falta de flexibilidad en la región anterior que no le permite realizar una extensión completa. Tomando como ejemplo esto, el sujeto empieza a inclinarse hacia adelante, tren anterior acortadísimo. Ahora, cuando está bajando, ¿sí? Vemos que la parte de la zona del abdomen se empieza a flexionar demasiado y no puede extender el tronco hacia atrás. ¿Tiene que ver los pectorales? No. Los pectorales nosotros lo que vamos a evaluar es la posición del bastón, ¿ok? Pero cuando vemos que el tronco es el que es el responsable, él mantiene los brazos en la posición perfecta, pero cuando vemos que el tronco va hacia adelante, quiere decir que el psoas es un músculo que está en la parte medial de nuestro cuerpo. El psoas y el ilíaco están acortados, entonces tiran de la cadena en la parte anterior, ¿sí? Hacia adelante, lo cual impide al sujeto a mantener una postura erguida. Un pequeño detalle para que vean lo que pueden llegar a ver ustedes tomando estas mediciones, que no es para nada alarmarse. Ya terminamos
de ver el test de Wells y la sentadilla FMS. Nos adentramos ahora a los test de fuerza. ¿Cuáles son los principales test de fuerza que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, el primero es el test de un RM, que este test de un RM tiene un protocolo fisiológico, el cual hay que respetar. Les voy a tratar de poner una imagen sobre ese protocolo, ya que es bastante largo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que trata el test de un RM? Se va a basar en dos ejercicios principales, generales y claves, que van a ser la sentadilla y el press plano. Un ejercicio de empuje por otro de antigravitatorio, por uno de tren superior y uno de tren inferior. El objetivo del test de un RM es sacar en datos cuál es la resistencia máxima a la cual el sujeto pueda mover. Pasado el calentamiento previo a la evaluación, se van, en este caso de press plano, por ejemplo, primero comienza el sujeto o el deportista a empujar 15 veces, 15 repeticiones con la barra sola. Respetando los tiempos de pausa, en este caso para trabajar la fuerza máxima se requiere entre 3 a 5 minutos de pausa, se le van a ir aumentando de manera gradual los pesos hasta llegar al máximo, hasta que el sujeto logre hacer entre 1 a 3 repeticiones. En lo posible, una. ¿Para qué nos sirven estos datos de fuerza máxima? Bueno, estos datos nos sirven para nosotros tener una idea de qué miembros, si superiores o inferiores, el deportista contiene mucha más fuerza. Y si es necesario seguir trabajando la fuerza en ese deportista o directamente ya empezar a trabajar la transferencia de esa fuerza para poder mejorar su rendimiento, tanto deportivo como en el gimnasio en sí. El segundo test que vamos a trabajar de fuerza va a ser el test de salto. ¿Qué nos brinda este test de salto? Bien, hay tres tipos de evaluaciones dentro de este test de salto. El primero es el squat jump, que partimos de una posición de media sentadilla y desde ahí vamos a tratar de saltar lo más alto que podamos con las manos en la cintura. El segundo es el drop jump, el cual vamos a partir de posición erguida, vamos a hacer un balanceo hacia posición de media sentadilla y desde ahí vamos a saltar lo más alto que podamos de nuevo con las manos en la cadera. Y el tercero es el CMJ o el contramovimiento jump o el Abalakov jump, el cual ya va a un movimiento donde integra todos los segmentos, tanto los miembros superiores para balancearme, la media sentadilla para el miembro superior y luego al final terminar con una triple extensión, sí, tratando de alcanzar la mayor altura posible con el salto. ¿Qué nos delimita esto? Primero, vemos los acortamientos, ¿sí?, que pueden haber en el miembro inferior a la hora del salto o de los extensores de la cadera. La coordinación, porque puede pasar que en un squat jump salte, un ejemplo, 25 centímetros y en un contramovimiento jump donde se supone que juegan todos los miembros de todos los segmentos corporales, tengo que saltar más alto, sin embargo salto a la misma altura o inclusive menos, habla sobre la falta de coordinación que tengo yo sobre mis propios segmentos. Y también vamos a, como pilar fundamental, vamos a evaluar el componente viscoelástico de nuestros tendones, ¿sí? Sobre todo eso, es full pliometría. Eso también es un modo de entrenamiento, el cual lo hablaremos en un siguiente video. Si bien existen algunos parámetros para estas evaluaciones, como por ejemplo que las mujeres dentro del test de salto tengan que superar los 25 centímetros, yo creo que va a depender de cada profesor o de vos mismo, ¿bien? No es necesario que vos encajes en un estereotipo, simplemente esos valores están puestos ahí para tener un marco de referencia. Y una vez evaluado ya esto, vamos a evaluar la capacidad aeróbica, cardiometabólica en realidad, mal llamada aeróbica, y la mal llamada anaeróbica, que es, en teoría se tendría que llamar glucolítica. Los test que podemos evaluar en esas zonas son el yo-yo test, que es el más criticado de todos, que tiene su fundamento de por qué es criticado, que más de uno lo debe conocer y para más de uno debe ser una pesadilla cuando escucha las chicharras. El frenar implica un desgaste mucho más físico, por eso es criticado el yo-yo test. De ahí, ¿qué tenemos que evaluar? Tanto en el yo-yo test, que por las dudas lo estoy dando por hecho. El yo-yo test consiste que en una distancia de 20 metros, a la orden de una chicharra, que a medida que va pasando el tiempo va aumentando su velocidad, nosotros tenemos que coordinar el sonido de la chicharra con la llegada a la marca señalizada en 20 metros y así ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Se va dividiendo por estadios, que cada estadio va a subir 0,5 kilómetros por hora y así vamos a ir midiendo también nosotros. ¿Qué medimos en estos test de velocidad o de consumo de oxígeno se llaman? La frecuencia cardíaca, la distancia a la cual recorre y el tiempo en el cual recorre esa distancia.
¿Qué nos van a ayudar estos tres parámetros? A través de ecuaciones podemos delimitar el consumo de oxígeno de esa persona, que nos va a ayudar a nosotros a saber, bueno, a esta persona no hay que trabajar tanto la capacidad de consumo de oxígeno, sino que está dentro de todo en los parámetros que debería estar un supuesto atleta. Entonces podemos darle importancia a otros sectores, como puede ser la coordinación y X cosas. Como también lo que nos da es la velocidad aeróbica máxima de nuestro alumno, de nuestro atleta o de nosotros. La velocidad aeróbica máxima lo que va a delimitar es cuál va a ser nuestra velocidad, la cual nosotros no debemos pasar, ¿sí? O mejor aún, que si la pasamos a esa velocidad, nos quedarán 5 minutos de actividad, sea cual sea. Pasando nuestra velocidad aeróbica máxima, lo que va a producirse es mayor concentración de iones de hidrógeno en la sangre, por lo tanto va a haber mayor fatiga, menor captación de oxígeno y por lo tanto va a terminar en cesar la actividad. El cuerpo no llega a producir suficiente lactato para lavar esos iones de hidrógeno y transformarlos en energía, entonces lo que hace es reducir la actividad. Siempre que trabajemos de nuestra velocidad aeróbica máxima para abajo, vamos a tener todavía tiempo de actividad, lo que nos dé con respecto a nuestra alimentación y otros componentes más. Una vez ya hablado de estos tipos de test, espero que les guste, espero que les entretenga o que sea de su agrado. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a estar hablando también sobre el tema de los ejercicios o los ejercicios para buscar la simetría. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vlog.